pues la siempre brillante Laura Carsen. Laura, muy buenos días, bienvenida. Gracias, Ernesto, y por esta presentación. Para que ¿Cómo veas, estás? para que veas. Pues miren, aunque estamos iniciando también con un tema, pues de forma agradable, pues el tema también no necesariamente es tan agradable y es lo que sucedió otra vez, una masacre en los Estados Unidos y pues una masacre que ha sacudido, ahorita lo platicaremos con Laura, no sé si es igual que las otras que ha habido, porque vaya que si Estados Unidos pues se cuenta solo, ¿no? De este tipo de situaciones que se presentan, pero hay un video de de Steve Kerr, que es un entrenador de básquetbol de la NBA, y que a la hora de dar una conferencia, pues esto fue lo que dijo y que pues la gente mientras esperaba que hablara de básquetbol, dijo otra cosa y vaya que sí es un mensaje fuerte y poderoso. Vamos a escuchar a este entrenador de básquetbol. I'm not going to talk about basketball. Nothing's happened with our team in the last 6 hours. We're going to start the same way tonight. Any basketball questions don't matter. Since we left shoot-around, 14 children were killed 400 miles from here, and a teacher. And in the last 10 days, we've had elderly black people killed in a supermarket in Buffalo. We've had Asian churchgoers killed in Southern California, and now we have children murdered at school. When are we going to do something? I'm tired. I'm so tired of getting up here and offering condolences to the devastated families that are out there. I'm so tired of I'm tired of the moments of silence. Enough. There's 50 senators right now who refuse to vote on H.R. 8, which is a background check rule that the House passed a couple of years ago. It's been sitting there for 2 years. And there's a reason they won't vote on it, to hold on to power. So I ask you, Mitch McConnell, I ask all of you senators who refuse to do anything about the violence and school shootings and supermarket shootings, I ask you, are you going to put your own desire for power ahead of the lives of our children and our elderly and our churchgoers? Because that's what it looks like. It's what we do every week. So I'm fed up. I've had enough. We're going to play the game tonight, but I want every person here, every person listening to this, to think about your own child or grandchild or mother or father or sister, brother. How would you feel if this happened to you today? We can't get numb to this. We can't sit here and just read about it and go, well, let's have a moment of silence. Yeah, go Dubs, you know. Come on, Mavs, let's go. That's what we're going to do. We're going to go play a basketball game. And 50 senators in Washington are going to hold us hostage. Do you realize that 90% of Americans, regardless of political party, want background check, universal background check? 90% of us, we are being held hostage by 50 senators in Washington who refuse to even put it to a vote, despite what we, the American people, want. They won't vote on it because they want to hold on to their own power. It's pathetic. I've had enough. Pues tremenda conferencia, tremendas palabras de este entrenador de baloncesto, Steve Kerr, a quien, pues bueno, pues este tipo de mensajes nos parece más útil que haberse centrado a hablar de básquetbol. Fue la cruda realidad de lo que planteó Laura Carsen. Esta masacre, y que estamos hablando, ya la cifra total es de 21 personas que perdieron la vida, que fueron asesinadas, 2 maestras y 19 niños y niñas de entre 7 y 10 años de edad. Ese es el dato duro. Es tremendo, Laura, tremendo. Y no sé si esto es distinto que las otras,
o cómo entenderlo en esta ocasión? ¿Es, diríamos acá en México, más de lo mismo y ahorita es el escándalo y después pasa una semana o dos y otra vez queda diluido? ¿O esto sí trasciende, Laura? Es muy difícil. O sea, es más de lo mismo. Ya esto lo sabemos por las cifras, en el sentido de que Estados Unidos ahora por mucho tiene el récord mundial en masacres de personas inocentes, es decir, como ese tipo de masacre en donde entra una persona y empieza a matar a gente, que ha pasado en otros lugares y que no todos son iguales, pero que pasa con muchísima frecuencia en los Estados Unidos. Por otro lado, también hay que investigar, hay que entender cuáles son las diferencias. La gente ahora está impactada no solo por este caso tan terrible de Uvalde, Texas, sino también por el hecho de que viene 10 días después de Buffalo, en que otra persona va a un supermercado en una zona afroamericana, una colonia afroamericana en Buffalo, y mata a 10 personas. Esto sí tenía otras características en el sentido de que fue muy claramente pensado para matar a afroamericanos y desde la ideología del nacionalismo blanco. El otro parece que es un caso en donde es una persona, un adolescente, un joven de 18 años, que pues todavía no sabemos sus razones. Obviamente el factor en común es la falta de control de armas, la disponibilidad de todo tipo de armas y sobre todo ese tipo de armas en que puedes matar a muchísima gente en muy poco tiempo, ¿no? En donde se reduce cualquier posibilidad de intervenir en el crimen antes de que haya muchas personas muertas en la escena, que es lo que hemos visto en estos últimos dos, y digo últimos dos porque pues otra vez las estadísticas en Democracy Now! Ofrecieron algunos que, por ejemplo, hay 400 millones de armas en circulación en los Estados Unidos. Esto es más armas que población, que personas en el país. Y casi la mitad de las armas en manos de civiles en todo el mundo se encuentra en los Estados Unidos. En este año hemos tenido 230 matanzas de ese tipo hasta solo en este año, y esto suma más de 3,000 desde el 2014 y van subiendo. Ya son 50% más que el año pasado. Es una tragedia, pero la tragedia quizá mayor es que el Congreso no hace nada. No hay respuesta desde el gobierno para poner fin o por lo menos empezar a reducir este nivel de violencia que estamos viendo en los Estados Unidos. Entonces, hoy, por ejemplo, en la mañana hicimos una mesa de análisis en la radio pública en Los Ángeles, donde hicieron un paro en las escuelas y los estudiantes están hartos de tener que pensar que solo por ir a la escuela podrían poner sus vidas en riesgo. Y ahí en esta mesa hay personas afroamericanas, hay personas que han sido de grupos que son blancos de algunos de estos ataques, ¿no? Y la gente se siente una vulnerabilidad y una impotencia frente a este tipo de violencia y la inacción del gobierno, que ya no saben qué hacer. También muchísima rabia. Se están movilizando, hay otra marcha para el 11 de junio, pero eso ha pasado ya muchas veces, Ernesto, ya lo sabemos. ¿Cuántas matanzas, incluso en escuelas, en lugares públicos han habido en los últimos años? Vemos de las cifras y aún así no logran cambiar las leyes, no logran aplicar las leyes incluso, y las cosas siguen iguales y solo se espera hasta la próxima vez, las próximas víctimas, que es lo que estamos viendo ahora. Lo que pasa en el Congreso es muy sencillo.
¿no? Pues los republicanos, sobre todo con el pretexto, y digo que es pretexto, de derecho a tener armas, en la segunda enmienda, que no habla de este tipo de disponibilidad de armas de alto calibre, que están supuestamente defendiendo bajo este pretexto, ellos rechazan cualquier intento de poner límites. Ahora lo que hay son leyes muy básicas, son leyes que tienen que ver que investigar a la persona que va a comprar un arma que está hecho para la guerra, ¿no? Investigar qué antecedentes tiene, limitar el acceso a armas que no tienen ningún fin más que matar el número mayor de personas en el tiempo menor, ¿no? Este tipo de cosas no lo pueden aprobar y dicen que sí, es un derecho, pero lo que está detrás también es la cantidad de dinero de la industria de armas en los Estados Unidos y la manera en que este dinero fluye a las campañas y a las bolsas de los políticos, sobre todo del Partido Republicano. Y ellos están totalmente dispuestos a sacrificar a los niños, las niñas, las personas en colonias vulnerables, no, a todos estos sectores de la población para mantener sus privilegios, su poder y su dinero. Es verdaderamente, sí, ha generado mucha indignación. Déjame preguntarte también con respecto de la reacción, Laura, del presidente Joe Biden, donde pues hizo señalamientos de que cuando hubo una ley que prohibió la venta de armas de alto impacto, se redujo considerablemente pues este tipo de casos, y cuando prescribió esa ley, otra vez se dispararon los casos. Y además de que me dio esa impresión de que en esta ocasión sentía a Biden, pues sí, más desesperado que en otras ocasiones. No sé cuál es tu valoración ahí sobre esto, Laura. Pues sí, él fue parte del Congreso en el momento en que sí había por lo menos algunos controles límites que ya no hay. Y es a partir de eso, efectivamente, según las estadísticas y otros factores, que es un problema también muy complejo en la cultura de los Estados Unidos, pero es a partir de esto que se ha aumentado tanto este tipo de matanzas. Y tiene toda la razón. Y otra vez, pues ha sido imposible. Ahora hay un grupo en el Senado, o sea que estas leyes ya fueron aprobadas en la Cámara Baja, controlado por los demócratas, y allí donde se estancan por completo es en el Senado, donde tienen que pasar por la mitad de los votos que son republicanos. Ahora hay otro esfuerzo de un grupo supuestamente de los dos partidos para ver qué pueden hacer frente a la indignación universal en los Estados Unidos. Además, todas las encuestas indican que la gente, incluso la gente que tienen armas, personas del Partido Republicano, la vasta mayoría quieren algún tipo de control y no pasa por el Senado. Pero no se ve muy factible. Sí, pero fíjate que estaba leyendo también al respecto y me generaba mucho escalofrío leer una nota de la BBC que decía que después de esta masacre contra los niños, de este multihomicidio, se disparó la venta de armas en los Estados Unidos frente al temor de que se restringiera la venta de armas. Es increíble, Laura. Ahí hay algo aún más oscuro, Ernesto, porque no es la primera vez que pasa esto. De hecho, pasa cada vez que hay una indignación y un esfuerzo otra vez para restringirlo. Y por un lado, la gente que quiere sus armas, pero hay otra cosa y es real. Y eso es que ese sector de Donald Trump y de la ultraderecha está pensando en un golpe de Estado. Está pensando repetir lo que pasó el 6 de enero, pero ahora ganar.
¿no? Fíjate que ahorita que mencionas a Donald Trump, hace un rato comentaba yo, porque me quedé pensando, digo, no es que le esté responsabilizando en su totalidad a un personaje como Donald Trump, que tanta violencia ha generado en los Estados Unidos y en otros países que generó la política de Donald Trump. Pero me quedo pensando en este homicida, Laura, que tenía este joven de 18 años, que pues básicamente de los 15 o de los 14 a los 18 le tocó la administración del presidente Trump. Y además de Texas, viviendo en Texas. No sé si es casi, podríamos decir, pues parte de las consecuencias de esta política pues racista del presidente Trump. Yo creo que sí, en parte. Sabemos menos de este joven, pero sí creció, empieza la gente que se siente fuera, que se siente con mucha rabia hacia la sociedad por muchas razones, empiezan a encontrar una beta de solidaridad, ¿no? De asociaciones, y que les da una salida obviamente armada, violenta a muchos problemas personales. Es aún más claro esto, Ernesto, en el caso de Buffalo, porque ese sí fue una persona que dejó manifiesto y todo, ¿no? Que se declaró nacionalista blanco con la ideología de la ultraderecha que está promoviendo Donald Trump. Sin lugar a dudas, estas personas se sienten envalentonadas para hacer lo que quieren en la sociedad con ese tipo de violencia. No les importan sus propias vidas, porque no solo esto, sino se sienten que están en una misión, en una cruzada para salvar a la sociedad matando. Sí, es verdaderamente estremecedor este caso. Pues Laura, sé que te tienes que ir, ya son las 12 y Laura me dijo, oye, tengo que irme a las 12, que tengo un compromiso. Laura, me gustaría con una reflexión final para la audiencia, ¿con qué cerrarías? Sí, claro que sí, ¿no? Y no hay tanto tiempo tanto problema de tiempo, pero la reflexión es esto. Yo creo que es importante también decir que esta violencia que estamos viendo tiene causas estructurales y está muy vinculado al patriarcado, al capitalismo como sistemas y al militarismo. En un país como los Estados Unidos, y podemos hacer otro análisis también muy importante aquí en México, donde las soluciones a los problemas, como ahora en la guerra de Ucrania, suelen ser soluciones, entre comillas, porque no solucionan nada, militares, donde hay un culto al machismo, a la fuerza como la respuesta a problemas, a dominar, ¿no? A quién es el más fuerte, quién es el más agresivo. En cualquier tipo de conflictos, eso tiene repercusiones en la sociedad, tiene repercusiones en la cultura. La misoginia también está muy vinculado a estos crímenes. Cuando vemos los perfiles de las personas normalmente jóvenes, blancos, vinculados de alguna manera a estas ideologías, resulta que casi todos tienen antecedentes de violencia doméstica, de violencia contra las mujeres. Entonces, todo esto está vinculado y está vinculado de una manera estructural y también tiene que ver con las violencias de Estado. Y si no empezamos a desglosar y a trabajar desde la vida cotidiana hasta el nivel de las políticas públicas e internacionales, con este tipo de problemas vamos a seguir viendo las matanzas de personas inocentes, las tasas de homicidios y de feminicidios y de violencia que estamos viendo no solo lamentablemente en los Estados Unidos, sino en nuestro país y en muchos países del mundo. Pues sí, es una violencia estructural y que en la medida en la que no se
ataque a profundidad y atendiendo, pues precisamente tratar de detener y contener por principio esta venta de armas que pues ya los Estados Unidos, pues creo que no sé si es por un asunto coyuntural, Laura, pero tengo la impresión, pues después de todas las historias que hemos leído, bueno, masacre en Columbine, también hay historias que sacudieron y simbraron. Tengo la esperanza que esto vaya a generar algún otro tipo de movimiento. Voy leyendo varias corrientes en los Estados Unidos que se quieren movilizar, Laura. Siento que hay una reacción importante en la ciudadanía de los Estados Unidos que están empezando a lanzar una suerte de propuestas para protestas y otro tipo de análisis. ¿Cuál es tu valoración ahí con respecto de la población civil en los Estados Unidos frente a una situación así? Sin duda, Ernesto, se están movilizando. Hay más conciencia, hay más indignación. La esperanza es la juventud que hicieron ayer un paro, que están planeando más acciones. La pregunta es, ¿en qué momento se cambia? Porque, pues sí, no sé si soy muy optimista en ese sentido, porque los poderes son muy fuertes y arraigados, y hemos visto estas reacciones antes y no han llegado al punto en que pasa. O sea que ya se tiene que aceptar el cambio en el control de armas y en pensar seriamente sobre las formas de violencia en la cultura. Esta semana también es el segundo aniversario de George Floyd. Vimos unas movilizaciones enormes en todo el país, ¿no? Y a fin de cuentas, las reformas en la policía, en la manera de actuar, no cambiaron, no se dieron, ¿no? Y las agresiones contra las personas afroamericanas en los Estados Unidos siguieron. También, como cada vez más en semana por semana, con algún incidente, como estamos viendo ya casi con las matanzas también. Entonces, no quiero ser pesimista, y lo que está cambiando en la conciencia de la gente es muy importante. Están aprendiendo e intentando a movilizarse de manera cada vez más fuerte, pero los poderes son muy fuertes y la verdad es que no identifico el punto en que se puede hacer un cambio, un ya basta suficiente a mover estas personas, sobre todo en el Congreso y en otros niveles de gobierno que viven de la muerte. Sí, es un monstruo grande y pisa fuerte la industria armamentista, ya lo sabemos, y vemos desesperación, así como de este entrenador de básquetbol, Steve Kerr, como del propio presidente Biden, señalando, más allá de que usted quiera o no al presidente Biden o le caiga bien, pues sí, haciendo alusión también a la industria armamentista, pues cuando Biden señalaba, pues qué más, por Dios, tenemos que parar esto, pues pues un presidente que también ya perdió un hijo y sabe también un poco de qué va ese asunto, y pues lamentablemente yo estoy como Laura, muy escépticos, apenas si creemos en la penicilina y eso ni tanto, así que pues bueno, Laura, siempre gracias por esta mirada tan profunda, este análisis que tiene que ver, que tenemos que ver no solamente estos hechos, sino el trasfondo que hay, esta política estructural, y que también tiene que ver con México, con los Estados Unidos, con Israel, con otros países que pues están, particularmente Israel, Alemania, Estados Unidos, en esta industria armamentista que tanto daño le ha ocasionado al mundo entero. Laura Carson, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Gracias a ti, Ernesto, y al equipo, el auditorio. Un abrazo. Gracias.